Muy buenos días, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos día miércoles y tenemos pues nuestro curso de literatura. El día de hoy vamos a comenzar con esta frase que puedes observar aquí en la pantalla, que nos dice, ¿no? Las pasiones son virtudes o defectos solo si se llevan al extremo. ¿De quién es esta frase? Del famoso Johann Wolfgang Goethe, ¿sí? ¿Quién es este señor, Miss? ¿Por qué nos dice que las pasiones son virtudes o defectos solo si se llevan al extremo? Porque el día de hoy vamos a mencionar acerca de una época en la cual ya se va a exaltar todo lo que el hombre, todo lo que el hombre va sintiendo, cuáles son sus pasiones, cuáles son, o hasta dónde puede llegar el hombre por amor, ¿sí? Pero como tal cual nos dice Goethe aquí, que las pasiones se vuelven virtudes o defectos siempre que se lleven al extremo, porque vamos a ver también en esta época que cuando se lleva al extremo la forma de amar de una persona, pues muchas veces acaba en tragedia, y es una de las obras que tiene Goethe en cuanto a, a reflejar estas pasiones, sentimientos, amor, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca del romanticismo europeo. Miss, la clase pasada usted nos habló acerca ¿de qué hablamos? ¿Recuerdas? Acerca del renacimiento europeo y habíamos dicho que estábamos dejando de lado a ese siglo oscuro que fue la época medieval, lo estábamos dejando de lado al teocentrismo para pasar ahora a un antropocentrismo, en la cual decíamos que era el hombre ahora el centro de todo, y vamos a hablar acerca de los sentimientos del hombre, de las pasiones del hombre, acerca de los propósitos que tiene el hombre en la sociedad. Pasando el renacimiento europeo, ya vamos acabando el siglo XV, más o menos entre el XVI, ya acabando el XVI, eh, va a comenzar a surgir una nueva corriente. Decimos corriente porque en la literatura se plasma todo lo que se vive, tal cual, dependiendo del contexto. Por eso siempre hablamos de un contexto, porque dependiendo de ese contexto es que los autores van a plasmar en sus obras. En cada obra vamos a ver o vamos a observar los detalles de cada época. Por eso te comentaba que acabando el Renacimiento, tenemos ya o vamos a tocar nosotros acerca del romanticismo. Pero Miss, ¿por qué va a tocar el romanticismo? ¿Por qué? Porque como te acordarás, ya estábamos hablando netamente acerca del hombre. Y si nosotros hablamos del romanticismo, nos tenemos que basar en un contexto, ¿verdad? Recordemos que a inicios del siglo XIX, tal cual dice aquí, Europa vivía una etapa convulsionada ideológica y políticamente. ¿Por qué Miss dice esto? Porque resulta que comenzaron las contradicciones en muchos pensamientos. Cada persona comenzó a tener su propio pensamiento. Pero ¿debido a qué es esto, Miss? Debido a que en ese momento ya se estaba llevando a cabo la revolución industrial. Entonces, ¿recuerdas que en el Renacimiento teníamos a la imprenta de nuestro lado para poder producir, correcto? Pero ahora en el romanticismo vamos a tener como contexto a la revolución industrial. Esto quiere decir que ahora, ¿qué va a haber más? Más máquinas, ¿correcto? Y conforme haya máquinas, ¿qué se va a necesitar? manos, manos de obra. Vamos a necesitar bastante mano de obra para que pueda manejar esa máquina, para las personas que trabajan, para que tengan que trabajar en las fábricas. Y vamos a ver también los dueños de las fábricas, ¿sí? Entonces, como vemos que surge todo un nuevo contexto, una nueva sociedad, a la vez vamos a ver que van a haber contradicciones en todos los pensamientos de las personas. Por ejemplo, tenemos aquí
el nacionalismo va a exaltar las razas, dice, las lenguas y las costumbres. ¿Por qué? Porque el nacionalismo busca que las personas se identifiquen con quién, con su nación, con el lugar, con su lugar de origen, con su lugar de nacimiento. Y esto lo van a buscar a través de las escrituras, a través de obras, a través de repente de la política, pero siempre se va a buscar que las personas revaloren las cosas propias de su lugar, como las costumbres. Luego vamos a ver al liberalismo. El liberalismo ya también va a defender a la libertad de las personas, pero también defiende a la propiedad privada. ¿Quiere decir a quién? A aquello que le corresponde a un sector, en este caso el sector de poder, que va a ser pues aquel sector que domine al proletariado. Miss, no le entiendo mucho qué es lo que usted está hablando. Resulta que en ese momento se le comienza a definir a las clases sociales. Va a existir un sector a cual se le va a llamar el proletariado. ¿A quién se le llama proletariado, Miss? Se le llama a aquellas personas que que pues trabajan en las fábricas, comienzan a ganar poco dinero, pero pues tienen, digamos que una cantidad algo suficiente para poder vivir en algunos casos, o en otros casos eran personas explotadas. ¿Por quiénes, Miss? Por los capitalistas. ¿Y quiénes eran los capitalistas? Aquellos que ponían el capital para abrir las grandes fábricas o las empresas. Entonces, estas dos clases ya se comienzan a diferenciar. Miss, hoy día todavía vemos eso, claro. Todavía estamos viendo la existencia del capitalismo. Nosotros lo estamos viviendo. Entonces, vamos a ver esta contradicción de ideas entre el liberalismo, el nacionalismo. Vamos a ver también aquí que hay conservadurismo. En el caso del conservadurismo, ya que en ese momento domina la política, digamos que todavía está basado, o el rey todavía tiene ciertos privilegios, ¿no? Entonces, todo esto va a suceder en cuanto a qué o debido a qué, a la revolución industrial, porque recordemos que se está llevando una nueva forma de manejar el sistema económico. ¿De quién? El sistema económico de Europa. Luego vamos a ver también que en esta época va a surgir esta nueva corriente o un movimiento literario llamado Sturm und Drang. ¿Qué significa eso? Significa tormenta e ímpetu. ¿Qué fue esto? Esto fue un movimiento literario que tuvo bastante apego, bastante influencia en cuanto a la música, en las artes visuales. Este movimiento va a surgir en Alemania durante la segunda mitad del siglo XVIII. Aquellos autores que pertenecían a este movimiento, vamos a ver que ellos son movidos por la subjetividad y la individualidad. Miss, ¿qué significa esto? Significa que vamos a primar o vamos a darle importancia a los sentimientos de las personas, a cómo piensan ellos. Vamos a darle importancia acerca de sus sentimientos extremos, sus emociones extremas, tanto el amor, el odio, la frustración. ¿Por qué, Miss? ¿Por qué resulta que aquí bastante se sobrevalora cómo siente o qué es lo que siente la persona? ¿Debido a qué? Debido justo a lo que te dije, a la revolución industrial, porque las personas se van a dar cuenta que tienen que ir a trabajar prácticamente 12 horas y luego llegar a su casa y ya no saben prácticamente qué es lo que están viviendo, ¿no? De tanto trabajar, em, se sienten como un poco acaparados, se sienten algunos solitarios, otros sienten que han dejado de lado el amor. Entonces, es por eso que en este movimiento, el Sturm und Drang, se va a revalorar todos estos sentimientos y emociones.
A la vez, estos sentimientos se van a asociar con todo lo que es, o las características de la naturaleza. Por ejemplo, si el autor en su obra quería reflejar que todos estaban tristes, ¿qué pasaba? Ponía un ambiente lluvioso, ¿no? Con mucha lluvia, muchas tempestades. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Te estoy dando solamente una introducción. Vamos a ver que en esta época también hay una reacción contra el siglo de las luces. El siglo de las luces ya también era un movimiento intelectual, también es europeo, pero el siglo de las luces, ¿qué buscaba? Buscaba revalorar todo lo que era la etapa neoclásica, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de etapa neoclásica, quiere decir que hubo un momento en la literatura en el cual intentó traer de vuelta a todo lo que era lo clásico, que era Grecia y Roma. ¿Recordabas? Esto sucede ¿en dónde? En el Renacimiento. Por lo tanto, el romanticismo le va a dar la contraria ¿a quién? A lo neoclásico. Ya, no te olvides, siempre una corriente surge en oposición a otra. Por ejemplo, contrario a la corriente medieval, tenemos al Renacimiento. Al Renacimiento, ¿quién se va a contraponer? Bueno, digamos que dentro del Renacimiento surge el neoclasicismo. Es por eso que el romanticismo se le contrapone al neoclasicismo. Miss, ¿cómo lo estamos trabajando nosotros? Resulta que primero estamos hablando acerca de las corrientes europeas, luego vamos a pasar a las corrientes de América, de Sudamérica, Norteamérica, y luego vamos a pasar a la literatura netamente peruana, ¿ya? Por eso lo estamos trabajando de esa forma. Ahora, vamos a la definición. ¿Qué es el romanticismo? Vamos a ver que es un movimiento cultural que surge en Alemania. ¿Contra quién? Contra el neoclasicismo, porque recordemos que el neoclasicismo, pues, revalora más todo lo que son los valores en las personas, ¿no? No hay que mentir, no hay que robar, pero en este caso vamos a dejar un poco de lado lo que es la razón para basarnos en solamente lo subjetivo, lo ideal, lo que sería bonito, lo hermoso. Digamos que tú ahorita en este momento estás en una etapa pues ilusoria, una etapa en la que muchas cosas lo ves bonito, aparentemente te fijas en alguien y piensas que ya todo es color de rosa y pues es propio de tu edad, no está mal, pero pues vas a darte cuenta que muchas de las características del romanticismo lo tienes hoy en tu vida. Por ejemplo, el culto al yo es una de las características del romanticismo. ¿En qué consiste esta característica? Resulta que nosotros solemos siempre eh, fijarnos, ¿no? Fijarnos en qué es lo que nosotros pensamos, qué es lo que queremos, hasta dónde queremos llegar. Incluso a veces dejamos de mirar al resto. ¿Qué es lo que quiere el resto? Para solamente pensar en nosotros. Esto es un poco egoísta, sí, pero a esto se refiere el culto al yo. Recordemos que el romanticismo tiene como base filosófica al idealismo, ¿ya? No te olvides, al idealismo. ¿Por qué, Miss? Porque todo aquí se va a tornar ideal. Ya te dije, lo bonito, lo que podría ser, lo mejor que sería, ¿no? Ese es lo ideal, lo que siempre se quiere. Pero sabemos que esto no siempre va a suceder. Tenemos aquí predominio de las pasiones y sentimientos. Muchas veces se van a ver sentimientos desenfrenados, sentimientos llevados a cabo por mucha, ya sea por mucha cólera, por mucha obsesión. Vamos a tener resultados muy fuertes por este tipo de sentimientos desenfrenados. Hay un sentimiento por la naturaleza, ya te había dicho que la naturaleza expresa los estados de ánimo de quién, del autor. Vemos aquí apego por el folclore y por lo popular, porque estamos revalorando también lo nacional. Folclore se refiere a las costumbres de las personas. También vemos un interés por la historia medieval. Vamos a ver aquí
que se exalta la libertad para la creación y también vamos a ver que hay un genio creador, ¿no? Aquí siempre vamos a ver que hay una persona que se encarga de crear todo un contexto, todo un ámbito, toda una situación. Por ejemplo, en la obra que vamos a hablar el día de hoy acerca de las cuitas del joven Werther, es la obra que vamos a hablar. Werther es un personaje que crea toda una situación y muchas veces pensamos que es solamente en su cabecita. Él se crea toda una historia de amor, pero no se da cuenta que la historia de amor lo estaba viviendo solamente él. ¿No? Entonces vamos a ver estas características también en el romanticismo. Vamos a ver que hay una visión pesimista de la vida. ¿Por qué pesimista, Miss? Esto sucede a raíz de la conciencia del fracaso de la razón. Estamos dejando de lado la razón, recuerda, estamos hablando ahora de todo lo ideal, de los sentimientos, pero esto va a hacer que las personas vean la vida de una manera pesimista. Por eso también se le dice a esta visión como un mal del siglo, ¿no? ¿Qué más vemos en esta época del romanticismo? Vamos a ver el escapismo. ¿Qué es eso, Miss? Es el rechazo de la realidad. Las personas van a escaparse de la realidad porque recordemos que la realidad es dura, la realidad es cruel, la realidad tiene muchos problemas. Entonces las personas van a querer escaparse. ¿Hacia dónde? Hacia lugares exóticos como lagos, paisajes, grutas, ¿no? Todo ello se van a observar en las obras. También vamos a ver aquí que hay un interés, o mejor dicho, nace, crece, se explora lo grotesco. ¿A qué se refiere lo grotesco? Lo horroroso, lo gótico, lo feo, lo deforme, lo sangriento. Recordemos que no todo lo romántico es digamos que hermoso, bonito, no. Romántico, o el término romanticismo, se refiere a expresar nuestros sentimientos, ya sea de manera negativa o de manera positiva. Por ejemplo, puede ser que yo exprese el amor, como puede ser que yo exprese el odio. Puede ser que yo exprese un maravilloso paisaje, como puede ser que exprese un paisaje donde todo está podrido, hediondo, animales muertos, ¿no? Entonces, de ambos estoy hablando del romanticismo. No necesariamente tiene que ser lo más bonito y lo más hermoso. Solamente el romanticismo se encarga de expresar todos los sentimientos de las personas. Vamos a ver aquí que hay un interés por el sueño, la fantasía y el misterio. Ahora, Miss, las características de las cuales usted me ha hablado solamente es en una obra, no. Recordemos que en la etapa romántica pues hay cantidad de autores y autores dependiendo de repente a veces en cuanto a la narrativa, en cuanto a los poemas, cada uno tiene su propia temática. Por ejemplo, los temas románticos, dice, ¿cuáles son los temas? Son sentimientos íntimos como el amor, correcto. Esto lo vamos a ver en dónde? En la narrativa como en los cuentos, en las fábulas. El día de hoy no, pero en la siguiente clase vamos a hablar acerca de algunos cuentos que digamos que no son exactamente de amor, pero también están dentro del romanticismo. Vamos a ver en cuanto a los poemas, hay un interés por lo medieval, los magos, los castillos, los hechiceros. Esto lo vamos a observar en cuanto a la poesía, con Gustavo Adolfo Bécquer, por ejemplo, él que es un romántico empedernido, en sus rimas, pues habla acerca de castillos, acerca todavía de princesas. Esto lo vamos a ver en este movimiento. Hay un gusto por lo exótico, quiere decir que se van a copiar de cierta forma algunas historias de árabes, de gitanos. Y por último, pues vemos el nacionalismo fervoroso. ¿Qué significa esto? Que vemos que hay personas que van a defender a su nación con sus costumbres, con su lengua, con su forma de vivir. Y esto pues va a ser a través de distintas
distintos conflictos que se van a presentar en la sociedad. Nosotros netamente vamos a ver acerca de narrativa. Cuando hablamos de narrativa quiere decir acerca de aquellas obras que se han hecho para ser narradas. Por ejemplo, cuentos, novelas, fábulas, ¿correcto? Eso es la narrativa. Entonces tenemos a tres autores. Tenemos a Johann Wolfgang Goethe, que es de Alemania. Tenemos a su novela de tema amoroso. Tenemos novelas históricas como las de Víctor Hugo en Francia o Alejandro Dumas. Y tenemos a cuentos fantásticos como los de Edgar Allan Poe en Estados Unidos. Principalmente vamos a hablar de Goethe o si quieres llamarlo completo, Johann Wolfgang Goethe. Es un escritor alemán que ha nacido en una familia burguesa, por lo cual pertenece a la clase alta, ¿verdad? Él es un hombre que lo consideran súper dotado, ya que es un hombre o ha sido un hombre capaz de influir en la forma de pensar de muchos escritores de aquel momento. Ahora, él tiene su influencia. Cuando dicen influencia quiere decir que se ha guiado de alguien. ¿De quién? De William Shakespeare. Dentro de las características de Goethe, vamos a ver que, como ya te había dicho, él pertenecía al Sturmdrang. Incluso él propicia el movimiento del Sturmdrang. Él es el creador de este movimiento. Sus obras van a pasar por dos etapas, por una etapa romántica y una etapa clásica. Cuando hablamos de etapa romántica en cuanto a Goethe, vamos a ver que tiene como obra en su etapa romántica a las cuitas del joven Werther, que es la cual vamos a mencionar el día de hoy. Y en su etapa clásica tenemos al gran Fausto. Fausto es una obra también de Goethe. Quiero que observes el dibujo que te he puesto aquí de Fausto. ¿Ves que hay un pequeño diablito? Bien, también hay un hombre, ¿verdad? Correcto. Vamos a ver un diablito y un hombre. ¿Por qué? Porque resulta que esta obra se trata acerca del anciano Fausto, que es un hombre sabio, es un hombre que todo lo sabía, y él decide hacer un pacto con alguien. ¿Con quién? Con el diablo. En este caso, el diablo se va a llamar Mefistófeles. Este pacto se materializa en un viaje cósmico en el que Mefistófeles le presenta todos los espacios, las edades y los ámbitos del humano. El demonio saca al héroe de su aislamiento para que entre en contacto con el mundo. Entonces aquí vamos a ver que el gran Mefistófeles, que es el demonio, lleva a Fausto a realizar muchas de los deseos que él tenía, ¿no? ¿Y cómo acabará? Pues te lo dejo a ti, de repente si quieres puedes ir revisando, pero es una obra bastante agradable, que no aburre, es una obra que es más entretiene. Pero principalmente yo quería hablarte acerca de esta obra llamada Las cuitas del joven Werther. Esta obra pertenece ya al, pertenece al movimiento o a la etapa romántica que tuvo nuestro gran amigo Goethe. Las cuitas del joven Werther es una obra que va a ser de género narrativo. La especie es una novela de tipo epistolar. ¿Por qué dice epistolar? Porque esta obra está compuesta de varias epístolas. Epístolas se les llama a las cartas. ¿Por qué? Porque en la primera parte le envía cartas, mejor dicho, está conformada por las partes que le envía Werther a su amigo Guillermo, contándole qué cosa, contándole el amor que él sentía por una mujer, que la vamos a ver a continuación, y en la segunda parte, las cartas que envía Werther a Guillermo,
a Carlota y Alberto, que también son personajes de esta obra. ¿Qué es lo que pasa aquí en esta obra? Resulta que Werther, a través de las cartas que le envía a su amigo Guillermo, va a contar la llegada de Werther hacia Welheim. Welheim es un lugar en donde llega a residir Werther y pues llega con la finalidad de encontrar paz a su espíritu. Él estaba muy conmocionado con todo lo que estaba viviendo, sentía que su vida no tenía sentido. Entonces él busca esa paz en donde, en Welheim. Se entretiene en la lectura y la belleza del lugar, porque Welheim es un lugar tranquilo, es un lugar bonito, es un lugar con un paisaje bastante acogedor. Luego, al ser invitado a una reunión, conoce a una dama llamada Carlota, tan bella, tan hermosa ella. Carlota, quien deslumbraba con unos grandes ojos, él se enamora perdidamente de Carlota. Sin embargo, ella estaba comprometida con otro caballero, con otro hombre llamado Alberto. Alberto resulta que cuando Carlota se conoce con Werther, bien, chicos, cuando Carlota se conoce con Werther, resulta que Carlota estaba sola en el lugar. Entonces, Alberto había salido por motivo de viaje de negocio. Werther cultiva una buena amistad con Alberto cuando él lo conoce, porque Alberto llega a volver a Welheim. Salen al campo a pasear los tres, pero al atardecer y de regreso a casa, Werther se va a quedar solo, se va a quedar angustiado, desesperado. Él busca refugio en la soledad de los campos, los valles. Te había comentado que Bien, chicos, les había comentado que el paisaje siempre denota todo lo que quisiera el autor o todo lo que quisiera el protagonista de la obra. Es por eso que Werther siempre describe el paisaje en el cual él se siente cómodo o en el cual está permaneciendo. Ahora, después de refugiarse en este valle solo, él está pensando, trata de olvidarse de Carlota porque recuerda que ella está comprometida. Entonces, para esto acepta él un puesto diplomático y se va a alejar de Welheim durante mucho tiempo. Sin embargo, se va a dar cuenta que no puede olvidar a la bella Carlota. Él vuelve a su querida aldea y se encuentra a Carlota, que ya se había casado con Alberto. Aprovechando una ausencia de Alberto, el protagonista le va a confesar su amor a Carlota. Pero Werther, al ver que no puede continuar una relación sentimental con una mujer casada, decide poner fin a sus días. ¿Cómo le pone fin? Resulta que un día él llega a su casa y se da un balazo en la cabeza un día antes de Navidad. ¿De verdad se mató? Se mató. Se mató a nuestro amigo Werther. ¿Por qué? Porque él decía que no podía vivir con todo ese sentimiento hacia Carlota. En realidad nunca se supo si Carlota lo correspondió o no, si de repente tuvieron una relación, no, solamente él se hacía todo ese sentimiento o toda esa idea en su cabecita. Vamos a ver aquí que el narrador está en primera persona. ¿Por qué? Porque lo cuenta. Es como si Werther mismo estuviera contando. Aquí se ve la descripción de la naturaleza como personaje, porque la naturaleza va a acompañar los sentimientos del autor. ¿Cuál es el tema principal de esta obra? El amor vedado o prohibido. ¿Por qué prohibido? Porque recordemos que no podía llevarse a cabo, ya que Carlota estaba comprometida. Bien, chicos, entonces, tu tarea será la siguiente. Vas a realizar un pequeño resumen de las cuitas del joven Werther y luego vas a realizar un dibujo de la obra.
Esta clase todavía no ha terminado, nos hemos quedado a la mitad. ¿Por qué? Porque es un tema bastante amplio y lo vamos a continuar el siguiente miércoles. Nos vemos, chicos, un abrazo.